mi alma se seca, porque yo necesito más, yo necesito más, yo necesito más de ti en mi vida, porque yo necesito más, yo necesito más, yo necesito más de ti en mi vida. Manda la lluvia. Bendito eres, Señor, santo eres. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Llegamos ante tu grata presencia, Señor, en esta tarde, en esta noche, confiando en tu grandeza, en tu bondad. Y por eso, llenos de confianza, ponemos nuestra vida en tus manos, Señor. Ponemos la vida y la esperanza de nuestros hermanos que componen esta hermosa comunidad de oyentes. Presentamos sus corazones, Señor, y te suplicamos, Señor, en tu infinita misericordia, que ilumines nuestra mente, ilumines nuestros corazones, para que podamos iniciar y continuar este camino de Cuaresma que nos lleve a una Pascua de amor definitiva contigo, Señor. Bendito eres, Señor, santo eres. Más que el aire que yo respiro, oh Señor, te necesito más que el aire que yo respiro. Palabra y vida. Un programa de evangelización, formación de familia y defensa de la vida. Una producción de la Fundación Palabra y Vida. Con ustedes, sus anfitriones. Buenas noches a nuestros hermanos que nos acompañan en esta nueva emisión de su programa Palabra y Vida. Como cada semana es un enorme placer compartir con ustedes en vivo desde nuestra estación matriz Vida 105.3 FM en la República Dominicana. Con ustedes en esta noche, un servidor, Carlos Torres, y me acompaña en cabina mi queridísimo hermano René González. Buenas noches, hermano. Buenas noches, Carlos. Siempre es un honor y una alegría compartir cada jueves contigo y con todos nuestros hermanos. Así es, saludamos de manera especial a los hermanos que nos acompañan también a través de Facebook Live en facebook.com/Palabra y Vida RD. Así que si en algún momento tienes que alejarte de tu estación de radio, puedes sintonizar Facebook Live a través de facebook.com/Palabra y Vida RD. De igual manera puedes buscarnos en todas nuestras redes, en Facebook, ya dijimos, en Instagram, en Twitter y en YouTube. Así que búscanos y aprovecha todo el contenido que publicamos para ti. Antes de iniciar nuestro tema de hoy, vamos a enviar un saludo a todas nuestras esposas, nuestras hermanas, nuestras hijas, nuestras madres, que hoy celebra el Día Internacional de la Mujer. Así es. La mujer es un ser maravilloso, sin el cual no podremos hacer nada. Y son el cimiento y base de todas nuestras actividades. Así que un saludo y un abrazo fraternal a todas. Indudablemente. Estamos ya ahora mismo en la mitad de nuestro camino de Cuaresma y hemos ido desarrollando algunos temas con el ritmo de la liturgia, como siempre hacemos en estos tiempos fuertes de la iglesia. Pero ahora vamos a dar un pequeñito giro sobre estos temas que no van tanto con el pulso de la liturgia, pero que sí tienen que ver mucho con lo que estamos viviendo, que es el tiempo de Cuaresma. Y a partir de ahora entraremos en unas meditaciones un poco más profundas, que van a ser una serie de 3 temas. Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad y Jesucristo es la vida. En el día de hoy vamos a trabajar el tema Jesucristo es el camino, el próximo jueves la verdad y el próximo jueves la vida. Así que es interesantísimo que podamos pues escuchar y disfrutar de estas 3 meditaciones que han sido preparadas por nuestro pastor, Monseñor Víctor Masalles, en su retiro de Cuaresma, allá en la diócesis de Baní, que fue impartido en San Cristóbal, en Baní y también en San José de Ocoa,
Entonces esas meditaciones pues las hemos traído aquí para compartirlas con ustedes. Si en algún momento pues no puedes escucharla completa o te perdiste la primera y luego no puedes escuchar la segunda, recuerda que siempre estaremos publicándolas también en nuestras redes sociales. Porque, Carlos, sucede que no todo el mundo pudo ir a participar en ese retiro, entonces la idea es que a través de Palabra y Vida puedan vivir un poquito de esa riqueza que constituyó ese hermoso retiro. Sabe que en el corazón del hombre siempre, en todas las civilizaciones, siempre se ha preguntado el hombre preguntas fundamentales: ¿hacia dónde voy? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Es bueno o es malo? ¿Qué es bueno? O sea, analizar la moralidad y sobre todo hacia dónde voy. ¿Hacia dónde voy? Entonces, siempre en muchas civilizaciones el hombre ha intentado acercarse a Dios de diferentes maneras. Y hay muchas religiones, por ejemplo, en el Oriente que tratan de acercarse a Dios de una manera a través del desarrollo personal, en el crecimiento, pero resulta que Jesucristo no es nada de eso. Jesucristo es el Hijo de Dios y la relación de ese Dios con el hombre es Dios quien toma la iniciativa. No es que el Dios envía a su Hijo y trata de acercarse al hombre, y de esa manera el hombre puede encontrar la plenitud de su vida conociendo al verdadero Dios. Eso es lo que radica, digamos, una de las principales diferencias del cristianismo respecto a otras creencias. Uh-huh. Es que Dios se hizo hombre, Dios se hizo uno con nosotros, menos en el pecado, y así pudo experimentar en carne propia, literalmente en carne, pues todas las necesidades humanas. Experimentó alegría, experimentó tristeza, experimentó hambre, experimentó dolor, en fin, y al final pues experimentó una muerte horrorosa que la mayoría de nosotros nunca la experimentaremos. Pero fíjate que él hasta en el sufrimiento extremo pasó por él para que ninguna de las realidades humanas le fuera ajena a su paso por la vida. Y qué belleza es cuando nosotros analizamos la cercanía de Dios de esta manera. Y tú mencionabas al inicio que el hombre siempre está en la búsqueda del rostro de Dios. A mí me maravilla cómo incluso en las civilizaciones iniciales, ¿no? de los primeros tiempos, digamos, cuando se analizan las expresiones artísticas, cuando se analizan pues las pictografías en las cuevas o lo que escribían en sus artes, ¿no? En la forma rudimentaria, en el arte rudimentario, de alguna manera siempre había una orientación hacia una deidad, que no necesariamente era Dios Yahvé, porque el cristianismo todavía no había llegado a esos lugares, pasando por el judaísmo primero, sino que de alguna manera en el ser humano hay como un gusanito, hay como una necesidad siempre de elevar su mirada hacia un ser superior, hacia un norte, hacia un ser que le ayude, que le inspire, que le indique cuál es el camino. Y en el caso nuestro, pues tenemos el camino claro que es Jesús. Sí, en palabras de San Agustín, ¿sabe cómo lo decía? En el corazón del hombre hay un espacio que nunca va a ser llenado hasta que el hombre se encuentre con Dios. O sea, que está en la naturaleza del hombre. Entonces, este Dios que se baja, Jesús nos muestra el camino para cómo vivirlo, cómo caminarlo y mostrarnos el camino que nos lleva hacia el Padre. Y me encanta eso que tú dices, porque a veces podemos creer que el cristiano está exento, que está exento de pruebas, que está exento de la maldad que hay en el mundo, que está exento de tragedias, y sabemos que no, lo que ya tenemos largo caminar en la fe, pues hemos sido testigos de muchas maravillas, hemos sido testigos de grandes milagros, hemos sido testigos de conversiones poderosísimas, pero también hemos sido testigos de tragedias, hemos sido testigos de mucha tristeza, de necesidad. Y es que el camino del cristianismo para nada nos promete eso. Si hay un camino de cristianismo, llámese como se llame, llámese algún movimiento dentro de la Iglesia Católica o llámese cualquier otra religión cristiana o cualquier otra denominación cristiana, si te promete un camino de felicidad completa, absoluta, si te promete un camino de prosperidad irrefrenable, si te promete un camino de éxito contundente, si te promete un camino ausente y carente de pruebas, te está prometiendo un camino falso.
No es el camino del cristianismo. El mismo Jesús lo dijo, el camino es estrecho. Así es. Y no se trata tampoco ahora de que asumamos la postura contraria de decir, bueno, entonces ahora el que es cristiano es una víctima, un mártir de la sociedad. No se trata de eso, se trata de que nosotros entremos en el camino con el espíritu correcto, en la actitud correcta. El camino es una forma de vida. Y de hecho así se llamaban los primeros cristianos. Le llamaban los del camino, porque el cristianismo es justamente esto, es un camino. Todos nosotros estamos caminando, uno vamos un poquito más adelante, otros vamos más rezagados, otros vamos muy adelante y de repente nos rezagamos y nos alcanzan, otros queremos correr cuando todavía no sabemos gatear, pero de lo que se trata es de seguir caminando. Y ese camino es en alegría. Indudablemente. Independientemente de las circunstancias por las que uno está pasando, porque sentirse la certeza de la amistad con Dios no conduce a otra cosa que no sea a la alegría. En medio de las dificultades, en medio de las pruebas, en medio de las angustias, podemos vivir este camino con mucha alegría y con muchísima esperanza. Así es, hermanos. El camino cristiano es una carrera, y es una carrera en la que nosotros tenemos que tener claro dónde está la meta. Los ojos deben estar puestos en Jesús. Y si nosotros tenemos los ojos puestos en Jesús, no importa lo que suceda en el camino, no importa cuando vengan obstáculos, no importa cuando llegue un precipicio y tengamos que lanzarnos, no importa cuando el camino se ponga mucho más estrecho o cuando tengamos que escalar alguna montaña, no importa que veamos gente caer, porque cuánta gente vemos caer en el camino. Nosotros mismos caemos muchas veces, y cuántas veces nos escandalizamos o sentimos que este camino es una falsedad porque un hermano que yo tanto admiraba cayó. Hermano, ese hermano era un humano como tú, un terrícola, un ser débil, como también lo eres tú, como somos todos. Entonces no podemos dejarnos escandalizar por estas cosas. Si tenemos la mirada puesta en Jesús, el camino está garantizado. Entonces la invitación es para que entremos en el camino, y el tiempo ideal para entrar en el camino es esta Cuaresma, en que la iglesia nos propone los medios y los espacios para hacer las transformaciones que necesitamos para entrar en ese camino. Por lo menos que al final de la Cuaresma haya cambiado nuestras prioridades, nuestro horario, el tiempo que le dedicamos a las cosas. Cuando uno entra en el camino, uno cambia sus prioridades y le dedica mucho más atención y mucho más dedicación a las cosas que importan más, que son las cosas de Dios. Así es, estamos en la tercera semana de Cuaresma, todavía tenemos tiempo. Ánimo, hermanos. Vamos a una breve pausa musical. Quédate con nosotros en Palabra y Vida. No te vayas, ya volvemos con Palabra y Vida. Grande, poderoso, omnipotente, aunque eres fuerte y reinas con gloria y majestad, hay algo que no puedes hacer, es dejar de amarme, tu debilidad. Soy yo, tu debilidad es mi llanto y mi clamor incondicional, es tu amor y me alcanzó, tu debilidad soy yo.
soy yo. Tu debilidad es mi llanto y mi clamor. Incondicional es tu amor y me alcanzó. Tu debilidad soy yo. Soy yo. Soy yo. Soy yo. Estamos de vuelta con Palabra y Vida. Continuamos con tu programa Palabra y Vida, un programa de evangelización, formación de familias y defensa de la vida. Si recién nos sintonizas, estamos trabajando el tema Jesucristo es el camino, como parte de la serie Camino, Verdad y Vida. Si recién nos sintonizas, te recordamos el teléfono de cabina para tus intenciones de oración, 809-536-1053. Recordando que cuando nos llamas y pides intercesión, no oramos solamente nosotros que estamos aquí en cabina, sino que hay todo un ejército de hermanos que ora para ti. Estamos, Carlos, a mitad de la Cuaresma y entonces por eso consideramos propicio entrar en el estudio de lo que representa Jesús, la persona de Jesús como camino a quien seguir. Y en la invitación que hacemos para que esta Cuaresma no le pase de noche, que no le pase por alto a todos, a nosotros también, sino que miremos a Jesús y caminemos en el camino. Y en el segmento anterior vimos lo que representaba ese camino, lo que representaba caminar ese camino de aceptar a Jesús como el modelo, como el pastor, como el hermano y sobre todo como Jesús hombre que camina por esta tierra haciendo el bien a todos. Así es, y vemos que el ser humano está en continua elección, escoger la vida y seguir por el camino correcto, estrecho y empinado, o escoger lo fácil, el camino de muerte. Y es interesante porque el camino de Cristo no es un camino que simplemente se trata de un trayecto para entretenernos. No se trata de nosotros tener un estilo de vida para hacer algo diferentes o para simplemente tener una forma de vida, unos preceptos que se viven y que al final nos morimos y listo, allí quedó. Sino que el camino tiene un propósito. Sí, el propósito es la vida eterna. Porque dijimos al principio del programa que en el hombre siempre hay una duda de dónde vengo, qué voy a hacer con la vida y hacia dónde voy. Y el propósito de la vida es la vida eterna. A la gente, mucha gente no le gusta oír hablar mucho de la vida eterna porque hablar de la vida eterna implica un compromiso de cómo vivir en el aquí. Pero la vida eterna es una realidad y está la realidad de la salvación. Y para obtener la salvación hay que guayar la yuca, hay que fajarse, hay que esforzarse, porque no es un regalo, es un premio a una vida de fidelidad y de obediencia a Dios. Claro, y aquí hay siempre una discusión de que si la salvación es una gracia o de que si es pues un camino de virtud. Y es una combinación de ambas, porque ciertamente recibimos la gracia para poder llevar una vida de virtud. La vida de virtud no se puede vivir por fuerzas propias, sino que recibimos la gracia de Dios, pero nosotros cuando permitimos que esa gracia trabaje en nuestras vidas y la ponemos en obra, entonces ahí puede rendir fruto. O sea, que nos toca responder a esa gracia. Indudablemente, porque de lo contrario es simplemente recibir y no hacer nada con aquello. Y muchas veces tenemos alguna duda. ¿Todos nos salvaremos? Bueno, eso dependerá de Dios, pero probablemente no. Probablemente no, porque estamos viviendo la vida de acuerdo a lo que Jesús dijo que debíamos hacer para llevar a la salvación. Bueno, pues yo te puedo leer Mateo capítulo 7 del 13 al 14, como dice. Dice, entren por el camino estrecho, porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Mas qué estrecha la entrada y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo encuentran.
Eso obviamente está indicando que si pocos son los que lo encuentran, eso quiere decir que habrá una parte que no lo va a encontrar. Claro, y podemos caer en la tentación de sentir que esto no es verdad, porque Dios es bueno, Dios es misericordioso. Y ciertamente Dios lo es. Dios es bueno, Dios es misericordioso, su misericordia es mucho mayor que nuestra capacidad de poder hacer cosas buenas. Pero para decir esto nosotros tendríamos que descalificar lo que dijo el Señor. Entonces, claro que Dios es misericordioso, pero no todos, lamentablemente, no todos entraremos por la puerta. Y Pablo lo trata el asunto de la salvación de esta forma. Dice, trabajen con temor y temblor por la salvación de ustedes, pues Dios es quien obra en ustedes el querer y el obrar como bien le parece. En Filipenses 2. Fíjate que ahí Pablo decía, o mejor dicho, nosotros decíamos un poco de lo que Pablo decía. Sí, claro. Que es que el Señor pues nos da la gracia, el Señor nos prepara, nos capacita para poder vivir la vida, pero tenemos que trabajar. Hay que guayar la yuca, hay que fajarse. Y recuerdo el otro día, estaba yo en un retiro y estaba en un momento compartiendo un testimonio y decía que yo tenía 14 años trabajando una dimensión de mi vida que no estaba bien. Y decía, yo tengo 14 años trabajando como un hombre. O sea, yo no di que, sí, estoy viviendo con eso y vamos a ver qué el Señor hace. No, fajado. Y todavía no me sentía a gusto con lo que había obtenido. Con los resultados. Sí. ¿Habían habido mejoras? Claro que sí. Pero yo sentía que todavía faltaba un mundo que mejorar en eso. ¿Y por qué? 14 años son mucho. 14 años no son nada comparado con la vida eterna. No son nada. Yo lo mencionaba porque es la dimensión humana que podemos conocer y ver. Pero al final queda toda una vida para nosotros seguir trabajando en la perfección cristiana. Y ese es el llamado. El llamado es a ser santo. Y no ser santo porque simplemente el Señor eligió que éste fuera santo. No ser santo necesariamente encaramado en un monasterio. Créanme, hay muchísimas personas que están en un monasterio trancados toda su vida y no se santifican. Y hay muchos de nosotros que estamos en el día a día y podemos ser santos. El llamado a la santidad es posible. Sí, y por eso es que el apóstol San Pablo insiste tanto en sus cartas a las comunidades que iba formando. Siempre tú encuentras en cada una de las cartas, esa a los filipenses fue a la comunidad de Filipo, pero también a la comunidad de Corintios. Le escribía también en ese sentido para animarlos. Oye cómo le escribía a la comunidad de Corintios en su primera carta, en el capítulo 9, en los versículos 26 y 27. Yo corro no como quien no tiene objetivo, y doy puñetazos, no al vacío, sino que golpeo mi cuerpo y lo esclavizo. No sea que después de predicar a otros, resulte yo mismo descalificado. Y eso es interesante, René, porque al final nosotros estamos aquí predicando, pero si no vivimos una vida coherente con lo que predicamos, al final vamos para el mismo sitio. Sí. De nada vale nosotros trabajar en activismo religioso. Muchas veces caemos en activismo, lo hemos hablado muchas veces aquí en Palabra y Vida, pero tenemos que ser coherentes, tenemos que vivir una vida como la quiere Jesús. Y ahí es donde está la disyuntiva. ¿Queremos seguir a Jesús o no queremos seguir a Jesús? Básicamente en esto lo más importante son las actuaciones, la conducta, el comportamiento, más que las palabras, el desempeño humano. La predicación contagia, pero los hechos digamos, asombran, digamos, de alguna manera. Y por eso siempre insistimos en ese hecho, Carlos, de que la conducta, estoy buscando una palabra, el comportamiento, sea lo que dicte y sea lo que evangelice a tus semejantes. Claro, y para eso, tus cercanos. Para eso tenemos que tomar una acción fundamental, y es abandonar nuestra vida de pecado. Si nosotros no renunciamos de una vez por todas, de manera definitiva, a nuestra vida de pecado, es imposible que podamos llamarnos seguidores de Jesús. Es imposible que nosotros podamos encontrar el camino que lleva a la salvación, encontrar el camino que lleve a la vida eterna. Porque muchas veces entonces lo que hacemos es que entramos como en un jueguito de nosotros creer que porque estamos haciendo tal o cual cosa dentro de nuestra vida de iglesia, es como si estuviéramos condonando parte de esas miserias que tenemos. Es como si nosotros negociáramos con Dios y dijéramos, bueno, pues entonces le cambio a Dios estas miserias que tengo, se la cambio porque predico en una parroquia, o porque participo en un programa de radio, o porque soy del Ministerio de Música, o porque me encargo de tal o cual pastoral. Y no se trata de eso. Se trata que el que va a misa solamente los domingos está llamado a vivir una vida lejos del pecado.
Y el que está fajado trabajando por la construcción del reino de lunes a lunes está llamado a vivir una vida lejos de pecado, porque una relación con el Señor es conversión y transformación constantemente. El que diga que ya se convirtió está perdido. Sí. Me encanta una frase de un profesor que tenía en la universidad que decía: el que no sabe para dónde va, ya llegó. Así decía, tenía una voz bien ombligofónica. Y eso mismo nos sucede en el camino de la fe. Si usted no sabe para dónde usted va en su camino de conversión, usted ya llegó. Sí. Usted se va a quedar así por el resto de su vida. Ahí viene, hay una historia que viene como a eso que tú estabas diciendo, que un turista norteamericano fue a visitar un sabio en el Cairo y Egipto. Y le dijo, pero veía que ese sabio vivía con muy pocas cosas, tenía muy pocas cosas ahí para vivir. Y entonces el turista le dijo, pero, ¿y usted por qué tiene tan pocas cosas? Y le dice, pero usted también, el sabio le dice al turista, pero usted también vino con pocas cosas aquí. Y dice él, bueno, lo que pasa es que yo estoy de paso aquí, en este viaje yo vine y yo no, solamente voy a durar un pequeño tiempo, estoy de paso. Y el sabio le dijo, yo también estoy de paso, queriéndole significar que esta vida estamos de paso, que lo fundamental es la vida eterna y que nuestra conducta y nuestras acciones deben ser siempre con la mirada puesta en esa vida eterna que nos promete Jesús. Amén. Así que vamos a una breve pausa musical. Quédate con nosotros en el próximo segmento de Palabra y Vida. Estaremos trabajando Jesús, Pastor y Maestro. No te vayas, ya volvemos con Palabra y Vida. Estamos de vuelta con Palabra y Vida. Continuamos con tu programa Palabra y Vida, un programa de evangelización, formación de familias y defensa de la vida. Si recién nos sintonizas, estamos trabajando el tema Jesucristo es el camino. Recordamos el teléfono de cabina para sus intenciones de oración, 809-536-1053. Y no nos cansaremos de decir y de recordarte que cuando nos llamas y pides tus intenciones de oración, no solamente oramos los hermanos de cabina, sino todo un ejército de hermanos que ora por ti. En el segmento anterior concluimos hablando de Jesús como camino hacia la salvación y de la importancia que tiene no perder de vista la vida eterna, que es la meta de todo cristiano. Entonces, entre los puntos de vista que tenemos para mirar a Jesús están dos que son muy interesantes y que nos enseñan mucho, que es el concepto de Jesús como pastor y Jesús como maestro. Jesús como pastor es una imagen que me llena mucho a mí, que me llega, porque el concepto de pastor, de guiar
a las ovejas hacia la seguridad. Cuando me he sentido en la vida, digamos, sin rumbo, que lo he sentido. Cuando me he sentido que necesito una dirección, que lo he sentido también. Cuando he sentido que no sé para dónde que voy, sin metas, que también lo he vivido. Entonces ahí ha estado Jesús, para mostrarme el camino hacia el sitio seguro. Y por eso el concepto de pastor tiene una gran connotación para mi vida. De hecho, en el año de la misericordia se usó una imagen de Jesús como pastor, que tiene una oveja cargada aquí. Bellísima esa imagen. Esa imagen de Jesús como pastor, que digo yo, ese que lleva cargado, ese soy yo. Así es. Yo también tengo pues una experiencia personal con esta dimensión de la vida de Jesús. Y es que el primer salmo que yo me aprendí fue el Salmo del Buen Pastor, el Salmo 22. Recuerdo que en esa época en mi casa lo que habían eran Biblias protestantes, entonces era el Salmo 23 en realidad. Y empezaba Jehová es mi pastor, y así no lo aprendimos. Pero yo estudiaba en colegio católico y tal, y bueno, y luego hicimos la costumbre en el curso de siempre orar con el Salmo del Buen Pastor. Hasta un día que llegó la directora y nos corrigió, no, el Señor es mi pastor. Ya ve, en tal caso. Exacto, y bueno, y ahí pues, lo recuerdo como una anécdota jocosa, ¿no? Al final el Señor no se ofendía, por supuesto que lo recibía con muchísimo agrado. Y también en mi vida el concepto del pastor es así. El pastor es ese que nos cuida de los lobos. Y ese es Jesús. Jesús se interpone entre los enemigos y nosotros. ¿Y quién es el enemigo principal del ser humano? El pecado. El pecado que está personificado en la persona de Satanás, pero es el pecado. Nosotros luchamos contra el pecado. Y Jesús se interpone entre el pecado, entre Satanás y nosotros, y Él se autodenomina la puerta. Dice en el Evangelio de San Juan, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido delante de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no le escucharon. Yo soy la puerta. Si uno entra por mí, estará a salvo. Y con esto el Señor lo que nos dice es que si nosotros nos cobijamos bajo su manto, bajo su cuidado, si nos cobijamos bajo su guía, pues encontraremos la puerta de la que estábamos hablando en el segmento anterior, la puerta del camino estrecho, la puerta que lleva a la vida eterna. Porque el concepto de puerta, Carlos, viene de que el pastor era que hacía de puerta para las ovejas. Correcto. Entonces por eso viene ese concepto. Pero hablamos hace un momentito de pastor, pero Jesús es el buen pastor. El buen pastor no es que sea bueno, ¿no? El concepto de buen pastor en este caso es que es la plenitud del pastor. O sea, donde se junta toda la característica de perfección que debe tener un pastor. Y eso es Jesús, y por eso Él dice que es el buen pastor. Así lo dice en Juan, capítulo 10, dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor es el que da su vida por las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen a mí. Como me conoce el Padre, yo conozco a mi Padre, y doy mi vida por las ovejas. Ahí Jesús está diciendo lo que hizo con su vida. Él dio su vida por todos nosotros, por ti, por mí, por Luigi que está ahí sentado, por Roberto, por todos los que estamos aquí, para que nosotros enseñarnos el camino que nos conduce hacia el Padre, para que nos enseñarnos el camino de la libertad, para enseñarnos el camino de alejarnos del pecado, que Él pudo caminar por la vida sin pecar. Nosotros es mucho más difícil, pero podemos en esta cuaresma hacer el esfuerzo de alejarnos del pecado, de purificarnos, de purificar el templo, como hablamos en el programa del jueves pasado, de ser mejores. Y así al final, cuando llegue la gloriosa noche de la vigilia pascual, podamos celebrar y brindar por este camino que hemos vivido. Así es, y Jesús, además de ser pastor, de ser el buen pastor, es maestro. ¿Y quién es el maestro? El maestro es aquel que es modelo, que es un modelo a seguir, que es un modelo a imitar. ¿Y qué debemos aprender nosotros de Jesús? Todo, especialmente no vivir en pecado. Pero debemos aprender de Jesús, de sus sentimientos, de sus actitudes, de su forma de hablar. Hay una canción de un sacerdote chileno, se llama Cristóbal Fons, que se llama Tu Modo. Y esa canción es preciosísima porque habla justamente de eso. Y él le pide al Señor, Señor, enséñame tu modo de hacer sentir a los demás como más seres humanos, ¿no? Enséñame tu forma, enséñame cómo caminar, enséñame cómo hablar, cómo actuar.
Y es una canción que cada vez que la escucho, a mis hijos les encanta y por eso la escuchamos como 1800 veces al año, pues siempre me lleva a un estado profundo de meditación y de deseo de ser como Jesús. Por eso el Señor nos invita a que tomemos su yugo y que aprendamos de Él, que es manso y humilde de corazón. Hay un libro que dicen que es el segundo libro más leído después de la Biblia, que se llama La imitación de Cristo, que es un libro viejísimo de la Edad Media por ahí, que lo escribió un monje que se llamaba Tomás de Kempis. Y ese libro lo que trata es de enseñarnos a imitar a Jesús. El padre Larrañaga más recientemente nos enseñaba y nos decía, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Ante cualquier circunstancia o cualquier situación por la que estaba pasando, la respuesta es, si tú tenías un problema, si se te atravesaba un motoconcho en la calle, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Y qué tú harías, Carlos? Bueno, ¿qué yo haría? Algo no muy agradable a Jesús, pero es una pregunta incómoda esa. Yo estoy seguro que prácticamente todo el que nos escucha en algún momento ha escuchado esta invitación a preguntarnos qué haría Jesús, y no lo hacemos. No lo hacemos porque es una pregunta ciertamente incómoda. Es una pregunta que nos forza a renunciar a nuestro yo. Es una pregunta que nos forza a renunciar al pecado, porque aunque el pecado nos mortifique en el alma, nuestra carne anhela el pecado. Y por lo tanto, cuando estamos frente a la oportunidad de decirle un improperio a un motorista que se te cruzó por el frente, y tú tienes ese primer impulso, la carne te está diciendo, díselo, díselo, díselo. Pero tu alma te está diciendo, no se lo digas, no se lo digas, no se lo digas. Y entonces ahí es donde se libra esta lucha máscara contra cabellera, de la carne contra el espíritu, tratando de ver quién se impone, y es allí donde uno a veces no quiere escuchar al espíritu. Uno no quiere escuchar porque ciertamente te produce una satisfacción pequeñita cuando tú le haces caso a la carne. El problema es que es una satisfacción pero muy pequeñita, sí, y es temporal. Muy temporal. No dura nada. Y la culpa que te genera posteriormente ni siquiera compensa esa pequeñita sensación de bienestar o de agrado que te hizo el ceder ante esa tentación. Entonces, al final, cuando nosotros no queremos hacernos esa pregunta, ¿qué haría Jesús en mi lugar?, tenemos que revisarnos mucho más profundamente de lo que creemos, porque quiere decir que en el fondo de nuestra alma, en el fondo de nuestro corazón, no estamos dispuestos a renunciar al pecado. Y pusimos el ejemplo de manejando en la calle, que se supone que uno es un ejemplo que tú estás fuera de tu ambiente, pero puede ocurrir dentro de tu casa o en tu trabajo, que tú estés tentado a actuar de una manera carnal, a actuar de una manera según las emociones, según los impulsos. Y lo que debemos pensar es cómo, al responder la pregunta que hacemos de cómo haría Jesús, actuar de acuerdo a el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y pienso en algo que me pasó esta mañana, y la reacción, dejar que sea el Espíritu, y la satisfacción temporal que nos provoca la parte de la carne, nada que ver con la palabra satisfacción, queda corta a lo que expresa cuando se actúa de acuerdo a cómo Jesús actuaría. Sí, nosotros tenemos que aprender a celebrar un poquito esas victorias del Espíritu. Así es. Porque a veces la damos muy por sentado, y cuando nosotros logramos controlar ese hombre viejo, que a veces no es tan viejo, sí, y cuando logramos controlar esos impulsos y esas tentaciones, y nos damos cuenta y somos conscientes de que verdaderamente hemos obrado de forma virtuosa por la intercesión por la acción del Espíritu Santo, pues tenemos que darnos una palmadita por la espalda. Sí. Pero no porque somos mejores ni porque fue mérito nuestro, sino porque eso nos ayuda a nosotros a ser conscientes de que estamos logrando un resultado, de que no somos causa perdida, de que se puede vivir así. Y cuando nosotros nos damos esa palmadita por la espalda y decimos, wow, gracias Señor, gracias porque yo quería decirle 3 cosas y no se lo dije. Gracias Señor porque aunque llegué cansado del trabajo, no reaccioné de tal forma con mi hijo cuando me dijo tal cosa, o cuando no me obedeció, o cuando me desafió. Gracias Señor porque aunque me sentí herido por mi pareja, supe escucharle el sentimiento que había detrás de sus palabras.
y supe compadecerme, y supe entender y conectar con su necesidad. Y luego supe, en el momento adecuado, expresarle mi necesidad. Entonces, cuando todas esas cosas suceden, pues nosotros verdaderamente nos damos cuenta que se puede, que es posible. Y entonces, ¿qué sucede? Que nuestro espíritu se goza. Y entonces ya, ese gozo que sentimos en el espíritu por hacer la voluntad de Dios, comienza a reemplazar ese pequeñito gozo que siente la carne cuando cede ante el pecado. Y entonces nosotros cada vez vamos anhelando más el gozo del espíritu y no el gozo de la carne. Y Carlos, los grandes maestros de discípulos de ese maestro son los santos. Los santos nos demuestran con sus actuaciones y con su ejemplo de vida que es posible. Y por eso han llevado una vida virtuosa hasta el final. Cito, por ejemplo, a San Juan de la Cruz, que nos invita a poner en él y solo en él nuestra mirada cuando decía: nunca tomes, por ejemplo, al hombre en lo que hubieras de hacer, por santo que sea, porque te pondrá el demonio delante de sus imperfecciones. Si no, imita a Cristo, que es sumamente perfecto y sumamente santo, y nunca errarás. Los santos imitaron a Jesús, y de ellos aprendemos el fervor de imitar a Cristo. Y por eso, la invitación que hacemos a mitad de esta cuaresma que estamos viviendo, es poner la mirada en Jesús. Poner la mirada en Jesús como maestro, como guía y como camino por el cual debemos seguir. Después de esto vamos a una brevísima pausa musical y volvemos con la última parte de nuestro programa de hoy, Palabra y Vida. No te vayas, ya volvemos con Palabra y Vida. Jesús, al contemplar en tu vida el modo que tú tienes de tratar a los demás, me dejo interpelar por tu ternura. Tu forma de amar nos mueve a amar. Tu trato es como el agua cristalina que limpia y acompaña al caminar. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, hazme sentir con tus sentimientos, mirar con tu mirada, comprometer mi acción, donarme hasta la muerte por el reino, defender la vida hasta la cruz, amar a cada uno como amigo y en la oscuridad llevar tu luz. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, yo quiero ser compasivo con quien sufre, buscando la justicia, compartiendo nuestra fe, que encuentre una auténtica armonía entre lo que creo y quiero ser. Mis ojos sean fuente de alegría, que abrace tu manera de ser. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Quisiera conocerte, Jesús, tal como eres,
Tu imagen sobre mí es lo que transformará mi corazón en uno como el tuyo, que sale de sí mismo para dar, capaz de amar al Padre y los hermanos, que va sirviendo al reino en libertad. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Enséñame tu modo, Señor. Estamos de vuelta con Palabra y Vida. Continuamos con tu programa Palabra y Vida, programa de evangelización, formación de familias y defensa de la vida. Si recién nos sintonizas, estamos trabajando el tema Jesucristo es el camino. Ya este es el último segmento. Recordamos el teléfono de cabina para tus intenciones de oración, 809-536-1053. En el segmento anterior hablamos de Jesús como maestro, y la mejor forma de uno relacionarse, vincularse con un maestro es a través de la imitación. Es una imitación absolutamente válida. Entonces, ¿cómo imitamos a Jesús? ¿Qué herramientas tenemos para conocerlo? Bueno, pues leyendo sus evangelios, profundizando en la palabra, para memorizar sus sentimientos y sus actitudes. Hay un cuento de un pintor florentino que tenía que hacer un cuadro y no tenía lápiz ni nada para memorizarlo. Entonces viró el cuadro y salió, y entonces había memorizado y ya sabía cómo, y lo hizo perfectamente. Entonces, con el caso de Jesús también podemos mirarlo, imitarlo y caminar respondiendo, como hablamos en el segmento anterior, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Así es, hay 7 cosas, por lo menos 7 cosas, que podemos hacer para hacer un buen camino con Jesús. La primera cosa que podemos tener y llevar para nuestro camino es un cuaderno de ruta, la Biblia. Y la Biblia podemos leerla o debemos leerla con frecuencia, especialmente en Cuaresma. Es bellísimo que nuestra Santa Madre Iglesia prácticamente ha pensado en todo. Y podemos tener acceso y caminar junto con la Iglesia al pulso de las lecturas diarias. La Iglesia Católica te publica el calendario litúrgico, donde todos los días en el mundo entero, donde quiera que se celebre una Eucaristía, allí celebran las mismas lecturas, y por eso vamos todos caminando en un mismo camino espiritual. Entonces, no hay que romperse la cabeza demasiado con las decenas de libros de la Biblia. Pero, Carlos, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? No, hermano, está hecho ya. Busca tu calendario litúrgico, busca la lectura del día y léete la lectura del día. Y después que tú comiences a hacer el hábito de leerte la lectura diaria, la palabra diaria, verás que no te será suficiente y comenzarás a leer un poquito antes, un poquito después, y de repente un capítulo que te gustó más lo lees completo, y así sucesivamente. Es una maravilla, Carlos. Una de las virtudes que tiene las redes sociales es que uno tiene amigos que están en cualquier parte del mundo, y el proceso espiritual por el que están viviendo, independientemente en qué lugar del planeta se encuentren, es el mismo, siendo católico y leyendo el mismo evangelio el día de hoy, que el evangelio que leímos en la mañana de la misa de hoy fue el mismo que leyeron en la misa de esta mañana en el Vaticano, por ejemplo. Así es. Entonces, un alimento para el camino, la Eucaristía. Vincularse con la Eucaristía hay 2 maneras fundamentales. Una es alimentándose, comiendo el pan de vida, yendo a misa frecuentemente. Hablamos el programa pasado de ir a misa diaria, que ir a misa dentro de la semana. Y la otra es adorándolo, adorando el santo cuerpo de Cristo en un jueves como hoy, que es jueves eucarístico. Es una belleza ir a uno de los sagrarios que están disponibles en nuestras parroquias y pasar un buen rato, una buena hora de tú a tú con el Señor ahí. Siempre vas a salir nuevo, siempre vas a salir renovado, así que te invitamos a alimentarte con la Eucaristía. Así es, así que ya hemos hablado de un mapa de ruta, la Biblia, un alimento para el camino, que es la Eucaristía. Pero también hay un GPS para no desviarnos. Y si nos desviamos, no digas recalculando. Y nos lleve por la ruta correcta. Y ese GPS es el Espíritu Santo. En el camino encontraremos obstáculos. Te lo prometemos, hermano, que tendrás obstáculos. Tendrás disyuntivas, tendrás dudas. Pero necesitamos a alguien que vea
Y el Espíritu Santo es ese que nos indica a qué velocidad debemos andar, que nos indica cómo sortear los peligros, que nos indica cuáles atajos, cuáles desvíos tomar. Y Él nos va indicando cómo seguir mejor al que va adelante, a Jesús el Maestro. Y hay una regla de tránsito para seguir mientras vamos caminando, que es el amor. El amor, dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, que el amor lo puede todo. Y en Romanos 13 dice que el amor es la ley en su plenitud. O sea, o como decía un santo, ama y haz lo que quieras. No es que quiere decir que ama y entras del pecado, no, sino es que si amas no vas a hacer nada mal. Entonces la plenitud de la vida es el amor. Y por eso incluimos aquí el amor como una regla de tránsito para el camino que estamos recorriendo. Así es, y también en este camino hay una compañera, que es María. María es la dulce compañía que nos acompaña y que nos consuela, que está atenta a nuestras necesidades, no para suplirlas, porque ella no las suple, sino que las presenta a los pies del Maestro. Siempre Monseñor Mazay nos hace una analogía de cuando tú vas y tienes algún problema en alguna empresa. Bueno, de repente tú no conoces al presidente o lo que sea, no sabes cómo llegar a la persona que puede resolverte el problema o a quien tú puedes plantearle tu situación. Pero si tú conoces a la mamá de esa persona, te garantizo que ella sí podrá llevarte a los pies. Tú dices, Carlos, pero yo conozco a Jesús. Sí, pero su madre lo conoce mejor. Entonces ella es nuestro modelo y es experta en hacer la ruta. Sí, porque que María nos muestra el camino para... María es la mejor discípula que ha existido, porque es la que mejor interpretó el plan de Dios para su Hijo. Por eso que María es la compañía ideal para caminar este camino. Y el camino, el solo camino, el camino es Jesucristo. Es a quien debemos seguir, a quien no debemos perder de vista. Y con la mirada puesta en Él no debemos perdernos. Si lo perdemos a Él, lo perderíamos todo. Solo Él nos lleva al destino del que estamos hablando, que es la salvación y la vida eterna. El Padre del cielo. Y ese camino que es Cristo nos lleva al Padre, a nuestro destino que es el cielo. Estamos, hermanos, caminando de regreso a casa del Padre. Estamos en Cuaresma. Buen viaje. Nos vemos en la Pascua. Nos vemos en el cielo. Hemos llegado al fin de nuestro programa. Y terminamos no sin antes hacer un pequeñito momento de oración y presentar todas las necesidades de las personas que nos han estado llamando y que nos han estado acompañando a través de este programa. Te damos gracias, Señor. Gracias por este día. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias porque suples para nosotros toda clase de bienes, Señor, espirituales, materiales y afectivos. Gracias, Señor, porque como buen pastor nos cuidas y sirves de puerta, Señor, para que podamos entrar. Gracias porque no solo nos presentas un camino, sino que viniste y lo construiste. Viniste y nos enseñaste y caminaste tú también el camino, Señor, para que no tuviéramos duda de que se podía, para que no tuviéramos duda, Señor, de que tú también te compadeces y te hiciste uno en todo, con nosotros, menos en el pecado. Y por eso a ti, Señor, te presentamos las intenciones de los hermanos que nos han llamado en este programa. Queremos presentarte, Señor, los corazones y las intenciones serias de todo lo que estamos caminando en este camino de Cuaresma, con la intención específica, fuerte y real de caminar este camino con seriedad durante esta Cuaresma. Te presentamos la oración de Nidia Caraballo, quien pide por José Ernesto Encarnación, que es su yerno. Te pedimos por Jaira Cubilete, que pide oración por su hijo Dariel Sánchez Cubilete, por su educación y por unos hermanos que lo ayudaron con su vehículo y por la paz de este samaritano. Rafaela pide oración por la niña Cherlín, por su salud y pide oración por su familia. E Isabel Reyes, quien pide oración por Moisés. Queremos pedirte también, Señor, por nuestro país. Pedirte, Señor, por nuestras autoridades. Todas las personas que están autorizadas, Señor, que tienen la responsabilidad de servir a nuestro país. Te pedimos, Señor, que ilumines sus corazones, sus mentes, que derrames tu Espíritu Santo con poder en la vida de cada uno de ellos, Señor, para que puedan gobernar y dirigir los destinos de esta nación en torno al camino del bien común, Señor, y no de los intereses particulares de cada uno de ellos. Te pedimos, Señor, que nos acompañes. Te pedimos por las familias que están en crisis y por aquellas, Señor, que son luz, para que como buen pastor las protejas y las lleves siempre por el camino del bien. Ayúdanos a ser fieles en esta Cuaresma,
Danos la fuerza, el entusiasmo, para que si no hemos iniciado el camino de conversión en esta Cuaresma, podamos iniciarlo a partir de hoy. Y así, cuando lleguemos a la Pascua, celebremos contigo, Señor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Buenas noches, Muy hermanos. buenas noches a todos.